¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer? ¿Qué uno hace cuando uno no sabe qué hacer? Quiero dar inicio a este tema y hablar un poco acerca del miedo, porque yo creo que el miedo es algo que resuena con todos nosotros. Cuando hablamos de miedo, yo creo que todos nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado el miedo. Si usted creció en el barrio que yo crecí, en los años que yo crecí, usted de seguro sabe lo que es miedo. Pero yo no estoy hablando, no quiero hablar de un miedo a la oscuridad, yo no quiero hablar de un miedo a una película de terror, aunque yo no me atrevería a volver a ver la película del Exorcista, porque yo creo que esa es una de las películas que más miedo me dio. Así que yo no estoy hablando de esa clase de miedo, sino yo estoy hablando del miedo de la vida, de que cuando uno se encuentra en momentos de dificultad, en momentos de pavor, en momentos donde no sabemos hacia dónde ir, qué vamos a hacer, qué es lo que Dios quiere. Muchas veces nos encontramos en un momento de dificultad y de miedo. Lo que primero tenemos que entender es que, ¿qué es el miedo? Cuando usted se pregunta qué es el miedo, que todos lo hemos experimentado, pero ¿cómo lo podemos definir? El miedo es una emoción humana. El miedo es algo que todos hemos experimentado o vamos a experimentar en algún momento de nuestras vidas. El miedo es una respuesta natural a una incertidumbre o a lo desconocido. No conozco, por tanto tengo miedo. El miedo en un momento puede incluso salvarnos la vida. Obviamente, si usted está en un bosque y usted ve un lobo, usted ve algún animal, el miedo le va a hacer correr para salvarse la vida. Pero muchas veces yo no quiero hablar solamente de ese miedo que te ayuda a salvarte, sino de ese miedo que muchas veces enfrentamos que nos paraliza. Ese miedo que nos detiene, ese miedo que nos llena, que nos roba la paz, que nos roba la tranquilidad. Ese miedo que muchas veces nos hace desconfiar de nosotros mismos y también de Dios. Este es el miedo del cual te quiero hablar. Y cuando nosotros enfrentamos esas situaciones de miedos, de adversidades, que no sabemos qué hacer, hay algo importante que nosotros debemos hacer, y es reconocer primeramente que tenemos miedo, pero también debemos preguntarnos por qué tengo miedo. Yo me atrevería a preguntarle a alguno de ustedes, ¿has tenido un momento de miedo que te ha paralizado o te ha detenido? Y yo creo que todos nosotros en algún momento, cuando se nos invitó, cuando se nos dijo, ven, haz esto, participa en este lugar o haz lo otro, muchas veces lo primero que nosotros decimos, ay no, yo tengo miedo. Y muchas veces el miedo no nos ha dejado alcanzar y llegar al lugar que Dios tiene para nosotros. Debemos de reconocer que el miedo es una emoción humana, que es parte de la humanidad, que es parte de nosotros. Pero esta acción o el miedo no debe de determinar y controlar nuestras vidas y nuestras decisiones. Y muchas personas viven llenas de miedo y no van a algún lugar, no hacen tal cosa, porque tienen miedo, porque no saben lo que va a suceder. Muchas veces miramos al mañana y no queremos ni ir a hacer nada, ni quedarnos donde estamos porque tenemos miedo, no sabemos, no se sabe lo que va a suceder. Algunos días atrás, con el eclipse lunar, había muchas personas que estaban asustadas, porque decían, esto es una señal, esto puede ser que Dios venga, que pase algo. Y ustedes de una vez salen los críticos a hablar que la última vez que hubo un eclipse sucedió esto, sucedió lo otro, y comienzan a conectar los eventos naturales con un eclipse. Y muchas veces nosotros estamos, no, yo no voy a salir ese día porque no se sabe. Nosotros no podemos detenernos porque en algún momento sintamos miedo. Me llama mucho la atención que
en los últimos días, cuando Jesús se da cuenta de que había llegado el momento de partir, de dejar a sus discípulos, Él comienza a hablarles y a decirles: yo me tengo que ir. Y ahora usted se imagina que usted se encuentre con esa persona que ha estado con usted, que usted ha visto que ha hecho milagros, que ha sanado enfermos, que le ha dicho al viento calla, que ha traído paz, que le ha dicho al paralítico levántate, y que después de tantos años esa persona le diga: me tengo que ir. Los discípulos se encontraron en esa situación en el capítulo 14 de Juan, versículo 1. Y cuando ellos comienzan a alborotarse porque Jesús le acaba de decir: tengo que irme, tengo que dejarlo, ellos le dicen: ¿cómo tú te vas a ir? Entonces, ¿y ahora qué nosotros vamos a hacer? Pero Jesús le dijo: bueno, muchachos, llegó el día donde tengo que irme. Y entre las palabras de aliento, Jesucristo le dice a sus discípulos: no dejen que el corazón se le llene de angustias. La versión Reina Valera dice: no deje que se turbe su corazón. Confíen en Dios y confíen también en mí. Cuando miramos la palabra angustia o turbarse, es como que es agitar. Jesús le dijo: no deje que su corazón se le agite. Usted sabe, cuando usted recibe una noticia o ve algo y su corazón comienza a palpitar y de repente las manos comienzan a sudarle. A mí me pasa eso cuando tengo que ir al dentista. Pero todos nosotros en algún momento nuestro corazón comienza a agitarse por alguna razón u otra, por alguna noticia, o que en el trabajo están despidiendo personas y no se sabe cuál es el próximo. Comenzamos a llenarnos de pavor, de ansiedad. Y en ese momento es donde Jesucristo dije: no se angustie, que no se angustie su corazón. Entonces la palabra angustia o turbarse tiene que ver con el movimiento de un lado al otro, como que usted está subido en una barca o está cruzando por un puente de esos que se mueven y comienza a agitarle el viento y usted comienza a alborotarse. La palabra turbarse o angustiarse también puede ser inquietarse o complicarse. Se me acaba de complicar la vida. Acabo de perder el trabajo. Acabo de recibir una noticia. Acabo de ver algo que me llena de ansiedad, que me llena de angustia. Eso es lo que Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos: no se angustien. Eso fue lo que ellos experimentaron y lo que nosotros experimentamos cuando chocamos con el miedo. Cuando el miedo nos golpea nuestro espíritu y muchas veces queremos salir corriendo. Pero Jesucristo me llama mucho la atención que Él le dice: no dejen que el corazón se le llene de angustia. En otras palabras, Él estaba diciendo: tú puedes abrir las puertas de tu corazón para que el miedo entre. Tú eres quien le das cabida al miedo para que te controle. Tú eres quien le da la oportunidad al miedo a que cree desconfianza. Él le dice: no dejen que el corazón se le llene de angustia. No dejen que las circunstancias de la vida, los pronósticos, los diagnósticos, los eventos de la vida le causen angustia. No dejen que el corazón se le llene de angustia. Así que tú tienes el control de determinar qué vas a dejar entrar a tu corazón. Y muchas veces usted no ha estado tranquilo en algún lugar y viene alguien y comienza a hablarte de algo y de repente tú comienzas a ponerte ansioso. En mi casa yo tengo un dicho que le digo siempre a la pastora: dice: corazón que no ve, corazón que no siente. Y muchas veces yo prefiero no saber, porque así no me preocupo. Hay gente que dice: no, eso no me afecta, eso es lo que uno cree. Pero muchas veces hay cosas que llegan a tu vida y tú estabas lo más emocionado.
Es como cuando tú vas a tomar un examen y tú te preparas, te pasas todo el tiempo estudiando y después te encuentras con el amigo negativo o la amiga negativa que te dice, ese examen casi la mayoría de personas se queman. Especialmente si ellos fueron y se quemaron, ellos te van a decir, yo no pasé el examen, yo no creo que tú tampoco lo vas a pasar. Y aunque tú estabas confiado de ti mismo, ya el corazón se te llenó de angustia porque hubo algo o alguien que sembró una cizaña. Es como cuando tú comienzas a ir a la iglesia. Tú podías ser el matador más grande que había allá afuera. El día que tú comienzas a cambiar tu vida, la gente nunca te dijo nada de la iglesia. Comienzas a ir a la iglesia, ya alguien quiere poner una desconfianza en ti. No vayas a la iglesia, esa iglesia, ¿sabes? La iglesia, eso es un negocio. Y comienzan a traer duda, a traer desconfianza en ti. Y el Señor le dije, no deje que el corazón se le llene de angustia. Los psicólogos, psiquiatras dicen que nosotros tenemos miles de pensamientos negativos diariamente. Entonces eso significa que yo tengo que combatir ese miedo, esa negatividad que allá afuera existe y que existe alrededor de nosotros con algo. Lo primero que Jesús le dice a sus discípulos, no dejen que el corazón se le llene de angustia. No se llenen de miedo. Entonces el antídoto, ¿cuál es el antídoto para que el corazón no se te llene de angustia? Jesús lo dice más adelante. Y el primer principio que quiero darte en este día es confiar. Confiar en las promesas de Dios. ¿Cómo yo puedo vencer el miedo? ¿Cómo yo puedo combatir el miedo? Es confiando. ¿Cómo yo puedo vencer la angustia? Es confiando. ¿Cómo yo puedo vencer la ansiedad? Es confiando. Jesucristo le dice, confíen en Dios. Confiar en Dios no es una sugerencia para los creyentes en Cristo Jesús. Es un mandato que Jesucristo les da o nos da. No se trata de que, Jesucristo dijo que confiaran y eso es algo opcional. No es Dios. Jesucristo no te está sugiriendo a que confíes. Él te está diciendo un mandato. Debes de confiar. Pero esta confianza no está puesta en nosotros mismos. Esta confianza no está puesta en la economía del mundo. Esta confianza no está puesta en el nuevo presidente o en el nuevo negocio o en el nuevo trabajo. Él no está diciendo no, tranquilo. Porque todas las cosas de este mundo se desvanecen. Entonces Él dice, confíen en Dios. Y algo que yo he entendido, que he aprendido y que he descubierto, que un creyente que vive controlado por el miedo es un creyente que no ha aprendido a confiar en Dios. Un creyente que vive aferrado al miedo. Que si yo doy, yo no sé si mañana voy a conseguir. Es que si yo lo dejo solo, yo no sé si me va a pasar algo. Y usted vive con eso. Cuando usted vive cubierto por el miedo, usted no ha aprendido a poner su confianza totalmente en el Dios que tiene la victoria, en el Dios que venció la muerte, en el Dios que venció la enfermedad. Tú debes de aprender a confiar en Dios. La vida cristiana no se trata de un sentimiento. No se trata de un sentimiento. Incluso la vida cristiana no se trata ni siquiera del razonamiento, porque cuando usted comienza a razonar y a razonar y a razonar, y mira, hay personas tan inteligentes allá afuera, y ellos razonan todo, analizan todo, pero el razonamiento y la fe no están en la misma dimensión. Hay un momento en la vida de todo creyente, de toda persona, que tiene que aprender a confiar en Dios por quien Dios es y no por lo que entiende. Porque muchas veces tú no vas a entender lo que Dios quiere hacer o lo que está haciendo, pero tú debes de confiar en Él. Entonces, por más números que yo haga y más análisis que yo haga,
Yo no puedo poner mi confianza total en los números, en las estadísticas. Yo debo de confiar en Dios. Y eso era lo que Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos. Confíen, confíen. Y es cierto que van a haber momentos donde nos va a dar miedo, vamos a enfrentar dificultades, pero tenemos la garantía, tenemos la promesa de nuestro Dios, Jesucristo, que Él estará con nosotros y que Él va a ir delante de nosotros. Así que en la segunda parte del texto, Jesucristo le dice a sus discípulos: confíen en Dios, confíen también en mí. Él no le habla de otra confianza. Confíen en Dios, también confíen en mí. Y hay dos promesas aquí, porque estamos viendo todo el cumplimiento. Cristo era el cumplimiento de la promesa de Dios a su pueblo. Y el sacrificio de Cristo y su resurrección fue la confianza de la victoria que tenemos como creyentes y como discípulos. Entonces tenemos la garantía en que Dios cumple su promesa. Y tenemos la garantía de que Jesucristo venció la muerte, resucitó de entre los muertos y hoy tenemos victoria en Él. Confiar en Dios, confiar también en Jesús. Mira lo que dice Deuteronomio 31:8. No temas ni te desanimes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. A mí me gusta este texto porque dice el propio Señor, el mismo Señor. Y es que cuando Dios dice que vaya y Él establece una promesa y una palabra para tu vida, Él no te dice solamente ve, Él dice yo voy a ir contigo. Y este texto nos dice el propio Señor irá delante de ti. Por eso puedes confiar, porque si Él va delante de nosotros, seremos más que vencedores. Tenemos la garantía y la promesa de que el Dios de que nosotros servimos y adoramos va delante de nosotros y Él va a hacer un camino a donde no hay camino. Él va a abrir una puerta aunque esté cerrada. Él va a hacer que brote agua de una piedra donde no hay agua. Así que esa es la confianza en nuestro Dios. Nuestra fe en Dios y en Jesucristo es el fundamento sobre el cual podemos mantenernos firmes aun cuando la vida sea incierta. Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo de la tierra me levantará. No importa la incertidumbre, lo que podamos enfrentar, cuando no sabemos qué hacer, podemos apoyarnos en la confianza, en la palabra de Jesucristo, en las promesas de Dios para nuestras vidas, porque Él está en control de lo que pasa en nuestras vidas. Nuestra fe no está sujeta a una emoción, a un sentimiento. Que si yo le preguntara a usted y si su fe estuviera puesta en un sentimiento, probablemente usted no estuviera aquí hoy. Porque esta mañana muchas veces uno se levanta y como que hoy no, quizá el próximo domingo. Pero como yo tengo una fe donde yo estoy seguro que cuando yo llegue a la casa del Señor, cantar de su nombre, escuchar su palabra va a fortalecer mi vida, va a levantar mi ánimo, me va a hacer sentirme mejor. Yo quiero estar en la presencia del Señor. Por eso el salmista decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos, porque en su casa yo voy a encontrar paz, vida y esperanza. Cuando yo no sé qué hacer, puedo confiar en Dios, porque sus promesas son verdaderas. Números 23:19 dice, Dios no es un hombre, por lo tanto, Él no miente. Él no te va a mentir. Él no es un humano, por lo tanto, no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿O alguna vez he prometido sin cumplir? Lo que Dios dice, lo que Él promete, lo va a cumplir.
Puede ser que no suceda en el tiempo que nosotros queremos, como queremos, pero hay una garantía de que Él lo va a cumplir. Porque si Él lo prometió, y mira, cuando usted lee la Biblia, cuando usted medita en el Señor, escudriña la palabra, usted se va a dar cuenta que todas las promesas que Jesucristo hizo, se cumplieron. Las promesas que Dios hizo se cumplieron. Porque cuando Dios juraba en el Antiguo Testamento, Él juraba por su nombre. Cuando Él hacía un pacto por su nombre, en su nombre. Cuando Él le prometió a Abraham que Abraham iba a ser de bendición para muchas naciones, para todas las naciones del mundo, el pacto Él lo hizo en Él mismo. A mí me da mucha risa cuando nosotros decimos, yo hice un pacto con Dios. Nosotros los seres humanos no podemos hacer pacto con Dios. Que usted es imperfecto, usted no puede ofrecerle nada a Dios. Cuando Dios promete algo, Él lo promete por su nombre. Y cuando Él lo promete, Él lo cumple. Y mire, cuando usted mira la historia del pueblo de Israel, hubiera un momento donde Dios quería mandar fuego y quemarlos a todos. Pero Él dice, yo no lo puedo hacer porque ya yo juré por mi nombre. Y aunque yo no quiera, yo tengo que hacerlo y sacar a este pueblo de la situación donde está, de la mentalidad donde está, y llevarlo a la promesa que ya yo le hice. Entonces Dios siempre va a prometer por su nombre, y por eso Él dice, confíen en Dios y confíen también en mí. Esa es la confianza que tenemos nosotros, que podemos estar en Cristo Jesús. Así que lo primero que yo debo de hacer cuando yo no sé qué hacer es no frustrarme. Si me frustro, me voy a rendir. Y tampoco voy a maldecir la vida ni a Dios. Porque Dios está en control. Y si yo estoy confiando en Dios, y si Él tiene control de mi vida, todo va a estar bien. Entonces yo no puedo frustrarme, no me puedo volver loco. No me puedo apresurar a tomar decisiones no planificadas, hacer cosas que yo no tenía en mi agenda. Tampoco yo puedo apoyarme en los recursos y en mi humanidad, porque esto no puede sostener muchas veces las situaciones de la vida. Tristemente, cuando nosotros no sabemos qué hacer, lo primero que hacemos es acudir a los recursos humanos, a un amigo, a alguien. Y muchas veces lo último que hacemos es, déjame preguntarle a Dios. Porque muchas veces nosotros pensamos que lo bueno viene de Dios y lo malo, pero la vida de Job no fue así. Muchas veces esos momentos de dificultad Dios lo usa para llevarnos en la dirección que Él tiene para nosotros. Muchas veces Dios lo usa para llamar nuestra atención, para que miremos al cielo, para que entendamos de que Él está en control de nuestras vidas. Entonces tenemos que ir a Dios primeramente ante todo. No aferrarnos a las cosas humanas y a mis recursos y a lo que yo puedo, sino aferrarme a Dios. La tercera cosa que debes hacer es buscar orientación a través de la oración y la escritura. Debemos orar. Mateo 6:33 dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Todo lo que necesiten. Cuando yo no sé qué hacer, ¿sabes lo que yo tengo que hacer? Buscar el reino de Dios. Cuando yo no tengo respuesta, yo tengo que buscar el reino de Dios. Yo tengo que buscar su palabra. Señor, háblame a través de tu palabra. Enséñame, muéstrame. Dime cómo hacerlo. Yo tengo que ir en oración, refugiarme en Él. Porque mire, la palabra de Dios también dice, estén quietos y sepan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones. Y sabe Dios, a través de nosotros Él es exaltado. Muchas veces cuando Dios nos lleva a un lugar o nos promueve, es para gloria de su nombre.
Entonces yo debo de entender de que yo debo buscar el reino de Dios sobre todas las cosas. Sobre todo las cosas materiales. Yo debo de buscar el reino de Dios. Cuando no estás seguro qué hacer, debes de apoyarte, debes de buscar la guía a través de la oración. Refugiarte en la oración. Voy a clamar a Dios. Voy a sacar un tiempo de oración. Voy a dedicarme a esta semana, estos días a orar, a preguntar, buscar, a esperar una respuesta. No te agites, no te desesperes, no tomes decisiones aceleradas. Espera en Dios, confía en Dios, está tranquilo y sabe que Dios está en control. Espera en Él, confía en Él, busca a Él y encontrarás respuesta. Mire, la mayoría de veces que nosotros nos encontramos en un lugar donde no sabemos qué hacer, muchas veces porque nosotros mismos nos metimos ahí. Es cierto que Dios nos va a decir, ven en esa dirección, y Él va a hablarnos y vamos a caminar. Pero muchas veces nosotros nos vamos, somos cabeza dura y tomamos decisiones que muchas veces nos llevan a un lugar donde no sabemos qué hacer, y después estamos preguntando y culpando a todo el mundo, incluso hasta a Dios. Cuando lo que debemos de hacer es ser obediente, confiar en Él. Cuando yo no sé qué hacer, el libro de Santiago 1:5 me dice: si necesitas sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará y no los reprenderá por pedir. Yo pienso en sabiduría, siempre recuerdo las palabras de una maestra de mi 4º grado que decía: ser sabio es reaccionar a tiempo, sabiendo lo que tú tienes que hacer. Cuando eres sabio, tú sabes aplicar lo que el entendimiento y el conocimiento que tienes. Entonces tienes que pedirle la sabiduría a Dios. Señor, ¿cómo yo enfrento esta situación? ¿Cómo yo supero esto? Señor, no sé qué hacer. Porque muchas veces, mire, nosotros oramos a Dios, Señor, dime, pero muchas veces no somos honestos con Dios. Señor, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Cuando tú dices yo no sé qué hacer, tú le estás diciendo a Dios: ¿sabes algo? Donde me encuentro ahora mismo, no sé en qué dirección ir. Y Dios te va a dar la sabiduría. ¿Sabes algo? Cuando tú no sabes qué hacer, tienes que recordarte lo que Dios dijo. Pastor, me ofrecieron un trabajo en Michigan y me voy. Me van a pagar más. ¿Qué Dios dijo? Cuando Dios habló a tu vida, cuando Dios te hizo, cuando Dios te trajo a esta iglesia, ¿qué Dios dijo? Porque mira, cuando nosotros no sabemos qué hacer, Satanás va también a hacer sus propuestas. Cuando Jesús se encontró en el desierto después de ayunar, Satanás le hizo sus propuestas. Te daré todo esto que ves si te postras y me adoras. Cuando tú no sabes qué hacer en esos momentos de incertidumbre, Satanás te va a decir: esta es tu oportunidad, móntate en el tren, o si no te va a quedar para vestir de blanco. No va a haber otra oportunidad, no va a haber otro novio, no va a haber otra novia, no va a haber otro trabajo. Te están pagando más pero estás comprometiendo tus días de culto. La pregunta que yo le hago:
¿Puedes tú vivir sin Dios? ¿Podemos nosotros vivir sin Dios? Yo le decía a los jóvenes, ¿realmente puedes tú vivir sin Dios? Porque muchas veces nosotros queremos irnos por nuestros propios caminos. La Biblia dice que hay caminos que parecen al hombre rectos, correctos, pero su fin es fin de muerte. Entonces yo tengo que ir ante Dios en oración y decir, Señor, yo no sé qué hacer. Dame la sabiduría. Señor, yo no sé qué hacer en esta relación matrimonial, Señor. Señor, yo no sé qué hacer con este hijo, con esta hija. Yo no sé qué hacer en esta situación de mi empleo que me encuentro. Señor, dame la sabiduría. Pregúntale a Dios. Pregúntale a Dios. Y ese es el gran problema que nosotros como cristianos tenemos. Hablamos de Dios, cantamos que de Él es la victoria, que Él es vencedor, que Él es todopoderoso, pero en el momento preciso que tenemos que declarar que de Él es la victoria, muchas veces no lo hacemos. ¿Sabes por qué? Por lo que Jesucristo dice, confíen en mí. Y en la vida de todo cristiano tiene que llegar un momento que pasemos de lo que sabemos a lo que hemos aprendido y vivido en Dios. Tenemos que decir en un momento de nuestra vida, de oídas te había oído, yo escuché de Dios, yo vi a Dios hacer cosas a través de otras personas y en otras personas, pero hoy mis ojos han visto a Dios. Hasta que tú no entiendas y abraces eso, tú vas a siempre desconfiar. ¿Y sabes algo? Dios te va a seguir poniendo eso en el camino hasta que tú lo superes y aprendas a confiar en Dios. Una de mis grandes luchas, tengo que confesarle que hasta el día de hoy muchas veces viene a visitarme, es aprender eso, a confiar en Dios. Porque muchas veces, por muchos años, yo dije, yo puedo. Y yo sí. Y yo lo voy a lograr. Y Dios me decía, tú puedes, tú lo vas a lograr. Dale para allá. Y cada vez que yo tenía un logro, al final de ese logro, me sentía vacío. Me hacía falta algo. Y muchas veces nosotros estamos luchando con esa desconfianza porque no hemos aprendido a confiar en Dios, porque no le hemos siquiera dado la oportunidad a Dios para que Él obre en nuestras vidas. Señor, haz un milagro. Señor, cambia. Pero dale la oportunidad por primera vez a Dios y confía en Él y dice, Señor, si tú no lo haces, si tú no lo cambias, yo no lo voy a tocar, ya yo te lo entregué. Y cuando tú le entregas algo a Dios, tú no puedes volver a recogerlo. Tú tienes que dejarlo en el altar y decirle, Señor, cámbialo o cámbialo. Pero muchas veces nosotros decimos que confiamos hasta ese momento. Dame llamar a esta persona porque a ver lo que me dice. Pero como cristiano, la Biblia nos dice, busquen el reino de Dios sobre todas las cosas. Eso significa que lo primero que yo tengo que hacer es preguntarle a Dios, Señor, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Para dónde vamos? Señor, yo no sé qué hacer. Cuando yo no sé qué hacer, es ahí cuando Dios dice, ese era el momento que yo estaba esperando. El día que tú le digas a Dios, yo no sé qué hacer, Él te va a decir, pero yo soy la fuente de la sabiduría. Yo sí sé qué hacer. Él es el alfa y Él es el omega. Él ya vio todos tus caminos.
Él vio tu futuro. Él sabe lo que te conviene. Y nosotros somos tan cabezones. El libro de Salmo 139 dice que todo estaba escrito en su libro. Y si todo estaba escrito en su libro, ¿tú sabes lo que yo debería hacer? Si yo en realidad quiero aplicar la sabiduría de Dios, es preguntarle al que ya escribió todo acerca de mí. A veces nuestra mente se oscurece. Nos llenamos de angustia porque hemos dejado de confiar. O porque nunca hemos confiado. Porque cuando tú confías en Dios, tú vas a esperar en Él. Cuando tú confías en Dios, es cierto que van a haber momentos donde el viento te va a sacudir, las tormentas te van a batir, pero tú puedes decir, Dios está en control. Y mientras Él esté contigo en la barca, tú puedes estar seguro que vas a llegar a un lugar y a tu destino. ¿Sabe por qué? Porque Cristo va delante de ti. Él va contigo, Él está en ti y Él te va a librar de todo mal. Yo le decía a los jóvenes el miércoles pasado, la vida cristiana es una vida de fe, pero es una vida espiritual también. Y aunque nosotros no lo vemos, hay un mundo espiritual que está tras nosotros y que nos quiere destruir. Y es por eso que necesitamos estar con Dios y en Dios, para que seamos librados del mal. Y esa es la garantía que tenemos todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Dios. Por último, número 4, da un paso de fe, toma un paso de fe. Cuando no sabes qué hacer, confía en Dios. Debes de darle un paso de fe. Mire, Hebreos 11:6 es uno de mis textos favoritos. Porque para mí encierra todo lo que nosotros como creyentes debemos de ser y pensar y caminar. Hasta que una persona no entiende esto, no ha entendido cómo empezar a tener una relación con Dios. Y la Biblia dice, sin fe, sin confiar en Dios, si no tienes fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Hay otras versiones que dicen, sin fe no se puede tener una amistad con Dios. Usted no necesita razonamiento. Usted lo que necesita es fe. Usted lo que necesita es confianza. Mire qué interesante, cuando nosotros miramos las relaciones matrimoniales o los noviazgos, una persona que no confía en el otro no deben de estar juntos. Porque si tú no confías en alguien, ¿para qué va a estar en una relación con esa persona? Yo no conozco a nadie que, bueno, quizás sí, pero no es lo normal ni es lo saludable. Para tú estar en una relación, tú debes de confiar en esa otra persona en su totalidad. En el momento que tú dejas de confiar en la otra persona, te vas a llenar de angustia. ¿Y por qué tú no has llegado? ¿Y por qué? ¿Y con quién tú estabas hablando? Y ese texto, usted se va a llenar de angustia. ¿Por qué? Porque usted ha dejado de confiar. Pero cuando usted confía, usted está tranquilo. Usted está en paz. Porque usted ha confiado en esa persona. Pero cuando entramos en nuestra relación con Dios, nosotros ahí no hay totalmente confianza. Cualquier situación vamos a resolver nosotros mismos. No, usted tiene que aprender a confiar en Dios. La Biblia, Hebreos 11:6, apunte eso por ahí, apréndase ese texto bíblico. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dígaselo a su amigo ateo que le vive preguntando, ¿y por qué esto y otro? Y el eclipse y el sol y la luna.
Sin fe es imposible agradar a Dios. Para tú poder conectarte con Dios necesitas fe, no razonamiento. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y si tú debes de confiar en Dios. Mire lo que dice: todo el que desea acercarse a Dios, tener una relación con Dios, debe creer que Él existe. Si usted no cree que Él existe, usted no puede tener una relación con Él. Usted no se puede acercar a Él. Y para usted creer que Él existe, usted debe de tener fe. Y que Él recompensa. Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Mire algo. ¿Sabes? Sinceridad es un día Señor, mire. Yo esto de iglesia como que se me dificulta a mí. Usted puede hablar con Dios de esta manera. Yo creo que cuando nosotros somos, mire, sinceros con Dios, nuestra vida se hace más fácil. Porque como quiera Él sabe. Pero nosotros nos engañamos muchas veces a nosotros mismos. Y que como que Dios no sabe. Señor, yo le voy a dar esto de iglesia. Yo siempre esa gente hablando de Cristo. Pero yo no sé. Pero voy a dar un paso de fe. Te voy a creer. Voy a dar la oportunidad a mí mismo. Cuando tú te acercas a Dios de esa manera, Dios comienza a mostrarse su gracia. El hombre que se encontró con Jesús, él le dijo: Señor, aumenta mi fe. Es interesante que Jesucristo dijo: si tuvieran un fe de un granito de mostaza, que a veces ni siquiera eso. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él nos va a recompensar. Cuando yo me acerco a Dios con integridad y le digo: Señor, tengo miedo, no sé cómo hacerlo, no sé qué decisión tomar, no sé por dónde ir, pero Señor, yo vengo a ti y ayúdame a vencer esta incapacidad, esta desconfianza. Muéstrame tu gracia, tu favor. Dios te va a bendecir con fe, te va a levantar el ánimo, te va a enseñar su gracia. Pero eso es cuando yo me acerco creyendo que Él existe y que Él recompensa a los que creen en Él y a los que esperan en Él. El miedo es una emoción poderosa, pero no debe controlar nuestras vidas, ni dictar la dirección en la que vamos a ir. No podemos vivir paralizados por el miedo. Debemos de creerle a Dios y en su Hijo Cristo, porque sus promesas son fieles y verdaderas. En tiempo de incertidumbre, no dejes que tu corazón se llene de miedo. Confía en Dios. Está quieto. Confía en Dios. Pregúntale a Dios. Espera en Dios. Y Él hará. Quiero ya concluir y compartir contigo algunas aplicaciones para esta semana, algunas tareas para que te lleves a casa. Y mira, como a ustedes les gustan tomar nota, el que tiene un celular, tómele una foto si quiere hacer más rápido. Eso yo lo aprendí con esta nueva generación, que hay una manera más fácil de tomar nota, que es tomándole una foto. Así que tómele una foto a estas aplicaciones. La primera aplicación es: practica la oración diaria y la lectura de las Escrituras. ¿Qué Dios tiene que decirme hoy? Dedica un tiempo, un momento de tu día y pregúntale a Dios. Medita en la palabra del Señor. Medita en textos como este, como Juan 14:1, Hebreo 13:5, Santiago 1:5. Dile al Señor que te dé la sabiduría. Segundo, identifica y enfrenta tus miedos. La única manera de vencer el miedo es enfrentándolo. El miedo no se va a ir por sí solo. La única manera incluso de usted ver la gloria de Dios manifestarse en su vida es superando el miedo y caminando en la fe. Toma un momento para reflexionar sobre tus miedos y lo que puedes estar enfrentando. Pregúntate a ti mismo: ¿cuál es la causa de tu miedo? ¿Por qué yo tengo miedo?
¿Por qué yo tengo miedo? Tercero, da un paso de fe. Da un paso adelante, da un paso de fe. Debes de entender que sin fe es imposible agradar a Dios. Aunque no lo entiendas todo y no sepas cómo hacerlo todo, si Dios te llamó, si Dios te está tocando tu corazón, debes de dar ese paso de fe y decir, yo voy a creerle a Dios. No use solamente el razonamiento, los números, sino usa también la fe. Que la Biblia dice que nosotros caminamos por fe y no por lo que vemos. Que muchas veces lo que vemos no va a hacer sentido, pero cuando creemos en Dios, ponemos nuestra fe en Él, encontraremos respuesta a nuestras preguntas. La cuarta cosa, anima a otro compartiéndole este mensaje. Háblale a otro acerca de la fe. Escoge ser una fuente de apoyo y de aliento para la fe de los demás. Escoge ser una fe de apoyo y de aliento para los demás. Cuando alguien venga donde ti y te diga, no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo, atribulado, ansioso, con miedo, dile, confía en Dios. Tú puedes ser esa fe, tú puedes ser ese instrumento de bendición y levantar la fe de otros. Todo va a estar bien. ¿Me permites orar por ti? Voy a estar orando contigo por lo que estás pidiendo, por lo que estás atravesando. Espera en Dios. Eso debe de ser nuestras palabras para toda persona que está alrededor nuestro. Y animemos a otro. Ese es ser cristiano. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que no dejes que el corazón se te llene de angustia. Confía en Dios y confía en Cristo. Porque sus palabras, porque sus promesas son fieles y son verdaderas. Amén.